Hola, hola a todos, les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Focus Med Academy Podcast. Y hoy me ven solo a mí, estoy un poco disfónica porque tuvimos que parar unos episodios por mi disfonía. Soraya ya está próxima a tener el bebé, esa es la razón por la que no nos ven a las dos. Y hoy quise tener un invitado muy especial con nosotros. Están viendo a los que nos ven en YouTube a Carlos Montoya. Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola, Sandra, ¿cómo te va? Muy bien, gracias. Y hoy quiero darles la bienvenida. Como saben las personas que nos han venido escuchando los episodios de podcast, este espacio está dedicado a compartir experiencias, a compartir anécdotas y vivencias de lo que a nosotros nos han transformado en nuestros temas financieros. Y este invitado que tengo tan especial, y lo digo especial porque realmente ha sido una persona que en nuestro proceso de transformación y evolución nos apoyó muchísimo y nos sigue apoyando muchísimo para que nosotros realmente tengamos esos resultados que deseamos. Quiero antes que nada que tú te presentes, porque sé que voy a decir un montón de cosas maravillosas tuyas, Carlos, pero quiero que las personas y la comunidad que nos está escuchando hoy te conozca un poco más. Bueno, a mí esa pregunta de las presentaciones siempre tengo ahí mis dudas en el tema, porque si me quiero presentar, yo diría, mira, yo soy un malabarista de roles, ¿no? De roles entre lo que es un padre orgulloso de sus hijos, orgulloso de mi esposa igualmente, un, un malabarista de un rol de coach, y sobre todo de un buscador incansable. Por eso yo realmente me presento a veces diciendo que soy una especie de Batman que resuelve problemas desde el punto de vista analítico y después me convierto en el día en una Marie Curie desde el punto de vista de, de ese buscador incansable, investigador y que quiere descubrir cosas muy diferentes. Y también yo diría que soy un malabarista de, de los datos y del multitasking, porque siempre mantengo haciendo muchas cosas al tiempo. Entonces, ese es parte de lo que... Pero yo diría que básicamente soy la personificación de, de un apasionado de todo lo que tiene que ver con el ser humano, de todo lo que tiene que ver con potenciar y sacar lo mejor de cada una de las personas. Y esa es la parte, digamos, en la cual yo me apasiona bastante. E igualmente, me considero un equilibrista entre la seriedad y la diversión, porque realmente, habitualmente yo soy bastante serio, pero cuando estoy haciendo facilitaciones y todo ese tipo de cosas, trabajando con las personas, realmente me fascina divertirme y me vuelvo, pues, yo diría como un cómic, como un payaso, porque creo que tenemos que divertirnos cuando hacemos las cosas, cuando estamos trabajando y cuando estamos haciendo, eh, todo eso me apasiona tanto que ahí hago un equilibrio entre lo que es la seriedad y lo que tiene que ver con la diversión. Entonces, eso es como me fascina romper paradigmas y romper todos esos esquemas que siempre hemos armado en que las cosas tienen que ser de esa u otra manera. Y resulta que como trabajamos con personas y como en las organizaciones y en todo lado, cada persona es un mundo diferente. Y siempre he sido un creyente de que la idea es que las personas, nosotros logremos utilizar todos esos dones que tienen las personas y poderlos potenciar mucho más. Entonces, básicamente que Qué bien lo que dices, Carlos, porque sí. creo que hay parte un poco de lo que queremos tratar hoy en este episodio. Y las personas que nos han escuchado en nuestro podcast saben que hablamos de temas financieros, pero a través de la evolución y transformación del ser humano y no solo del número o el resultado que realmente impacta, porque cuando nosotros queremos cambiar ese resultado y cuando queremos que las cosas se den, y creo que Carlos es
es fiel muestra de lo que nosotros tuvimos que transformar y que hemos transformado en nuestra historia, porque Carlos conoce nuestra historia, Carlos es nuestro coach. Y aquí es la invitación a que ustedes entiendan que los resultados financieros no van a cambiar solamente cambiando esas acciones, o así lo han, y muchas veces nosotros lo intentábamos, decíamos, ahora hagamos esto, y ahora hagamos esto, y ahora hagamos esta actividad o esta acción, y a la final el resultado siempre resultaba siendo algo que no nos convencía a nosotros. Siempre resultaba una situación que nos incomodaba, pero que realmente no nos transformaba y no llegaba a lograr eso que nosotros tanto deseábamos o tanto queríamos. Y es aquí, hablaste de una palabra muy importante de paradigmas, porque creo que tú rompiste con nosotros todos esos paradigmas que teníamos, pero aquí quiero que tú nos compartas desde tu posición, como bien lo dices, de coach y de poder ver el potencial de las personas para que ellos saquen su máxima expresión, cómo eso nos ayuda a nosotros realmente a transformar nuestra realidad financiera. Hoy en día nosotros trabajamos y vemos nuestra perspectiva de una posición de que estamos disfrutando nuestro proceso de tranquilidad financiera, que estamos en pro de una libertad financiera y que es un proceso de evolución y transformación que parte de nosotras mismas, ¿sí? Pero hace unos años cuando nosotros trabajábamos y cuando nosotros empezamos, digamos, a ganar dinero y veíamos que a pesar de la cifra que ganáramos, siempre resultábamos con deudas o siempre resultábamos con fin de meses muy escasos. Entonces, aquí me gustaría, Carlos, que tú compartas con nuestra audiencia desde tu punto de vista y experiencia qué es lo que realmente es importante para tener esa transformación final que muchas personas deseamos y que hoy quizás las personas que nos están escuchando, que tienen deudas, que se sienten inconformes con sus finanzas, que quieren escalar, digamos, ya sea en el mundo corporativo o en su emprendimiento, sienten que cada vez que avanzan retroceden 2 y 3 pasos. Sí, básicamente yo diría que, bueno, son muchos aspectos realmente. Más hay una cosa, algo que es bien importante en la comunicación, y es las personas siempre hacen algo y obtienen un resultado. Y resulta que como no les funciona, entonces lo que hacen es cambiar la manera de hacer las cosas. Entonces van y vuelven y cambian y vuelven y hacen un cambio diferente. Y resulta que el tema va un poquito más allá porque no solamente a veces es cambiar solamente la acción, sino tenemos que irnos es a cambiar el observador que somos nosotros ante la acción. Entonces, ahí hay un cambio de paradigma realmente en que la persona tiene que transformarse es quién está haciendo ante esa situación determinada para obtener un resultado. Entonces las personas van y buscan otra forma de hacer y buscan otra forma de hacer, pero no entran a sí mismos y buscan es transformar la forma de ver, transformar las cosas de hacer, la forma de hacer las cosas. ¿Eh? Inclusive, por ejemplo, trabajando con los ejecutivos, nos podemos a mirar y encontramos que a veces nos paramos siempre es en partimos de resolver un problema. Resulta que hoy en día existe desde el lado sistémico es el enfoque en solución y es no partas del problema que tienes que resolver, sino parte de una vez de la solución que tienes que darle al problema. Si lo quieres ver solamente desde el punto de vista de la acción. Pero si haces eso y solamente te enfocas en tengo un problema, ahora voy a ver cómo lo soluciono, pero no partas del problema, parte simplemente de la solución directamente y empieza a mirar cómo lo puedes hacer. Y parte de verte de otra forma diferente. ¿Quién eres tú en relación con lo que tienes que solucionar? Entonces, ¿cómo veo yo el problema? Es que no soy capaz de hacerlo. Es que no tengo las habilidades de hacerlo. Es que me siento temeroso de ir a hacer tal cosa. Si tú cambias quién eres tú ante el problema, simplemente
No hay un problema, es una oportunidad, como se dice muchas veces, para ir y cambiar eso. Es en quién me transformo yo, quién tengo que ser yo, para ahora sí ir y ver el asunto desde otro lado diferente. Pero como la oportunidad que tengo para hacer algo completamente diferente. Entonces ahí es donde tenemos que centrarnos en el tema, no tanto en lo que está ya que tengo que resolver, sino en quién tengo que ser yo, en quién me tengo que convertir y de qué observador tengo que mirar aquello en lo cual yo quiero ir a potenciar o mejorar. Y eso que dices me llena mucho a mí, porque tú, pues, Carlos, que me conoce, sabe que yo era muy de, como buena ingeniera de sistemas, muy del proceso, de la acción, de vamos a hacer esto y entonces, porque, pero algo que realmente sirve y ayuda un montón es que cuando tú cambias el observador o te centras en el observador y no en la situación, dejas de sentir, o sea, dejas de sentir ese miedo, dejas de sentir esa frustración, dejas de sentir esa rabia y ese temor. Porque muchas veces cuando nosotros estamos en una situación económica difícil de deuda y nos centramos en la deuda, lo que más nos paraliza a nosotros es decir, no puedo salir de acá por el miedo, por la frustración, por la angustia, porque vives tu día completamente angustiado de una situación que quizás en ese mismo momento no puedes controlar. Y a la final pasas tus días abrumado, estresado y aburrido sin poder hacer realmente un resultado diferente. Y en sí te enfermas, porque muchas veces, y a mí me pasó muchas veces, me enfermé una cantidad de veces porque me centraba era en el problema o en la situación que estaba viviendo, pero cuando empiezas a ver el observador y Claro, decir, bueno, ¿en quién tengo que transformarme yo? Tus niveles, digamos, de ansiedad bajan bastante. O en mi caso, y sé que en el caso de Soraya pasó muchas veces. Y ahí es cuando, de cierta manera, tu mente empieza a trabajar y empieza a aparecer, como digo yo, por obra y gracia del Espíritu Santo, personas en tu vida que te ayudan o empiezas a encontrar situaciones o soluciones diferentes que quizás viendo un solo camino no hubieras encontrado. totalmente, totalmente. Y es la forma de cambiar las perspectivas. Que por ejemplo, si yo tengo algo y digo, bueno, mm, qué gran oportunidad tengo yo para hacer esto. ¿Mm? Eh, ¿Dónde tengo que poner el foco? Si yo fuese Sandra, ¿qué, cómo haría para resolver esto que tengo que hacer? Y es cambiar de diferentes perspectivas, e inclusive cambiar hasta de la parte física. Si yo me siento aquí, en este escritorio donde estoy, y empiezo a pensar sobre cómo llevar a cabo algo que yo quiero crear, y voy y me cambio de sitio y me voy a otro lugar diferente, y ya pienso, es diferente. Necesitamos mover el cuerpo inclusive. Y eso es poder ver las cosas desde otra perspectiva diferente. Yo estoy acá, pero si el solo hecho de que si yo me alejo un poco y me pongo a mirar, ya alejarme un poco hace como que yo vea la perspectiva desde otro lado y eso me ayuda mucho. ¿Mm? Ronald Heifetz de la Universidad de Harvard tiene un libro que se llama Get to the Balcony y él habla de que a veces tenemos que solucionar algo y si nos subimos, hacemos una forma de subir al balcón y desde el balcón ver las cosas, se vería muy diferente. Es como verme yo mismo desde el balcón allá, cómo hago y me pongo a observar lo que estoy tratando de llevar a cabo y la perspectiva cambia, cambia eso, cambia totalmente. ¿No? Y Inclusive para hasta hablar con, sí, Y sí para que esto sí, que Carlos te está diciendo y que nosotros lo hemos experimentado un montón de veces, no necesitas más plata, no necesitas ser otra persona, no, no necesitas más tiempo, necesitas enfocarte en ti. Y no es en donde estás hoy ubicado, no es que tengas que estar en una oficina o en un lugar especial. Realmente muchas veces, y creo que algo que aprendí con el tiempo, es que cuando estamos en situaciones complejas o en donde nos sentimos atrapados, pensamos que los demás o el entorno tiene que darnos una solución o son los que nos generan el bloqueo o son los que efectivamente nos están
atando, cuando hablamos de están atando, porque nos han escrito y nos han dicho muchas veces, es mi propia familia, entonces mi papá, mi esposo, mi pareja no cree en mí, no confía en mí. Es que si nosotros mismos no buscamos esas alternativas, si nosotros mismos no nos ponemos, como dice Carlos, en el balcón y vemos un panorama diferente desde nuestra propia perspectiva, viéndolo en diferentes escenarios, no vamos a tener un resultado realmente que nos satisfaga, porque muchas veces lo que nos pasa cuando queremos tener resultados financieros es que esperamos que las personas que nos rodean hagan lo mismo y ellos no van a hacer lo mismo que nosotros. Esperamos Ah, que nuestra claro. pareja, nuestros hijos, que si yo estoy leyendo un libro, entonces ellos también lo tienen que leer, porque es que el proceso de transformación, lo decía Carlos al principio, todos somos diferentes, tenemos patrones y paradigmas diferentes, pero cuando nosotros estamos en un proceso interno de transformación y evolución, no va a depender de otras personas, sino de nosotros mismos. Por eso yo digo muchas veces, siempre es, el problema no está afuera, el problema no está en el otro, la solución está en mí. Uy, qué frase tan chévere. Sí, porque es que muchas veces la persona dice, es que no soy capaz de trabajar con otra persona, es que no puedo, no me lo resisto de alguna forma. Y el cuento no está en que cambie esa persona, o inclusive en que cambie yo, sino es que en cuál es la relación que hay entre los dos. Mientras el jefe siga mirando al colaborador inmediato como aquel que no sabe absolutamente nada, como aquel que yo tengo que decirle absolutamente todo, posiblemente la persona no puede transformarse. Por eso que dijo, no mires a las personas como son, míralas como pueden llegar a ser. Y el solo hecho que tú te relaciones con la persona como si fuera un colaborador, como si estuvieras a la par de él y te pones a hablar con él y le dices a la persona, cuéntame en qué me puedes colaborar con esto, cómo puede ser esto. El solo hecho que tú cambies la forma de relacionarte con él y que ya no lo dejes de ver como aquella persona que no sabe absolutamente nada y tú te lo sabes todo y te pones a hablar de un tú a tú, eso ya cambia absolutamente la relación entre los dos. Entonces, no es a veces ni él ni acá yo en este caso, sino la relación que yo creo entre los dos. Eso suena un poquito como raro a veces, pero es así. Te dices que esa persona, ni puedes cambiar a la persona, tú sí puedes cambiar la forma de hacer las cosas, ¿no? Excelente, Carlos. Y creo que eso es parte de que el resultado o la transformación se dé más rápido, ¿no? Cuando realmente yo no lo dejo solo en palabras, sino lo dejamos en acciones. Carlos lleva con nosotros un proceso ya larguito, llamémoslo así, llevamos varios años de conocernos y al principio nosotros solo escuchábamos a Carlos. Y lo que también te hemos dicho en algunos episodios, quizás esa información que te estamos compartiendo hoy, tú ya la has escuchado. El tema Claro. es, si la has escuchado, ¿por qué no la has aplicado en tu vida para que sigas en la situación que no quieres estar? ¿Sí? Y a veces nosotros nos centramos en escuchar y en escuchar información, pero no realmente en apropiarla para nuestra vida y hacer que eso que tanto escuchamos o más bien oímos, lo pongamos en práctica. Y creo que en el punto en que nosotros empezamos a poner en práctica, quizás ahorita, y voy a ser 100% realista, ahorita no es que pongamos en práctica 100% todo lo que hemos aprendido con Carlos o con otros mentores, pero todo lo que hemos puesto en práctica nos ha permitido a nosotros realmente lograr resultados a corto plazo. Y el resultado de la transformación o el que efectivamente al cambiar tu observador puedas encontrar una situación diferente en el resultado final, no va a depender de nadie más sino de ti. Y el tiempo que se demore va a ser tu propio tiempo. Porque muchas veces nosotros, inclusive con Soraya, ella ha tenido resultados en ciertas cosas más rápidos de los que yo he tenido. Y como hermanas decimos, venga, pero porque usted sí y yo no? Porque un tema de los seres humanos es que vivimos comparándonos con otros todo el tiempo. Y el Claro. punto de comparación no es con otros, sino contigo mismo. ¿Qué tanto avanzas en tu proceso y qué tanto estás evolucionando desde una manera interna para que efectivamente el resultado sea transformador y logres como ese proceso que deseas? Y yo les comparto ahorita una historia
Yo el año pasado vivía, digamos, en mi propio apartamento. Mi hijo entró a estudiar a un colegio en otro lugar y yo dije, no, yo quiero que mi hijo esté cerca del colegio para que no tengamos inconvenientes de traslados, de rutas y demás. Eh, y parte de las situaciones que tuve que asumir costos que yo no contemplaba, salí un poco de mi zona de confort porque pues yo estaba muy cómoda realmente viviendo en mi propio apartamento. Y cuando empecé, digamos, a cambiar, sucedieron situaciones que estaban inesperadas, gastos inesperados, el tema del trasteo, el tema de pagar ahora un arriendo un poco más costoso de lo que yo estaba en mi estilo de vida. Y tampoco me fue bien donde estaba porque tuvo problemas de humedad el apartamento y me tocó trasladar. Si yo hace unos años hubiera vivido esta situación, creo que hubiera mandado todo al carajo y estaría supremamente rabiosa, enloquecida, mejor dicho, haciendo de todo. Yo en una semana logré conseguir apartamento y trasladarme a otro apartamento, con Qué bien, papeles, con todo, en una semana. excelente. Cosa que hace unos años a mí me hubiera tomado casi 6 meses o un año poder reubicarme y decir, no tengo plata, porque Carlos sabía que yo muchas veces decía, no, pero plata de dónde, si es que plata no hay. Y ahí me doy cuenta muchas veces que la situación es cómo estás observando ese escenario basado en, y lo que decía Carlos es muy importante, en la solución. No, no te centres en el problema. Yo estaba en un problema que estaba viviendo en un apartamento con humedad y que nos estaba enfermando a toda mi familia. Pues yo no necesitaba centrarme en ese apartamento, sino en encontrar un apartamento realmente que cumpliera mis necesidades y que estuviera a mi alcance. Y ahí empezaron a aparecer situaciones que yo ni siquiera las busqué, ni siquiera, simplemente aparecieron y aproveché. Ahí es donde yo digo que cuando tú te centras en en ser ese observador diferente, y en tus soluciones vas a encontrar que la oportunidad se encuentra con la necesidad. Y ahí está todo alineado para que puedas encontrar ese propósito o esa situación. Y eso no se logra, en mi caso yo no lo logré de la noche a la mañana. Y en mi caso aún estoy en un proceso de transformación importante y evolución importante porque creo que de esto se aprende absolutamente todos los días. Pero la invitación aquí es que lo hagas y no solo te quedes en escucharnos hoy a Carlos y a mí en esta conversación en donde te estamos compartiendo no solo el conocimiento de Carlos, sino mis propias anécdotas. Porque a la final, cuando tú realmente estás comprometido con tu propia transformación, buscas que las cosas se den. Yo por eso quisiera decir algo ya, es, eh, alguien descubrió algo muy importante, se llama William James, y tiene una frase que es muy importante, dice, el pájaro no canta porque es feliz, el pájaro es feliz porque canta. Y es exactamente lo que tú acabas de hacer. Es decir, yo no necesito estar feliz, eh, bien motivado, bien energizado para hacer las cosas. No, haz las cosas y verás que vas a empezar a motivarte y a hacer. Entonces, es ahí, la acción es la única que potencia lo que tú vas a hacer. Tú lo empiezas a hacer, ¿m? Entonces, no tengo que estar en eso, empieza a hacerlo y verás, hazlo. Otra frase es, hazlo y tendrás la energía para hacerlo. ¿Y qué pasa cuando en el camino perdemos la energía acá? Ah, eso ya es diferente, porque una cosa es, yo arranco a hacerlo, pero mira que mientras tú lo estás haciendo, te estás gozando en el tema. ¿Sí? Es, por eso es la diferencia entre distrés y eustrés. Distrés es el estrés negativo, pero el eustrés es el estrés positivo. Cuando yo empiezo a hacer las cosas, voy en la medida que lo voy haciendo, voy trabajando en el tema. Ah, que empiezo a perder, porque empiezo a perder el foco, es porque de pronto me estoy enfocando desde allá, cuando yo lo logre y estoy todo el tiempo pensando en el futuro. Yo tengo que pensar es acá en el presente hoy, qué es lo que yo estoy haciendo para poder ver un futuro diferente. Entonces, gózate es en el presente. Pero si tú estás allá trabajando, como yo le digo a las personas,
va alguien a ofrecerle un producto a alguna persona y está todo el tiempo diciendo, ay, ¿en qué momento va a decir que sí? ¿Cuándo va a decir que sí? Que diga que sí, que diga que sí. Y se pierde de estar allí frente al cliente en tiempo presente, hablando de la persona, de todos los beneficios que puede lograr con lo que él está ofreciendo. Y el resultado va a venir solo. Pero si estoy todo el tiempo ya parado en el futuro, allá esperando lo que va a venir, es diferente que yo estoy aquí haciendo lo que tengo que hacer en ese momento, que el resultado va a llegar solo. Qué chévere. Mm. Y eso que dices me llena también mucho porque yo algo que aprendí fue a disfrutar el proceso y todos los días a decirme quién quiero ser hoy de mi mejor versión. Porque es cierto, y yo soy de las personas que proyecta mucho y que sueña demasiado y que vive en el futuro, pero cuando empiezas a vivir el día a día y realmente es decir, ¿quién voy a ser hoy yo? No qué voy a hacer solamente hoy yo en actividades y en acciones, en quién me voy a convertir hoy y qué quiero que esa persona al final del día haya logrado o haya aprendido. Ahí, cuando yo llegué a ese punto en el que estoy hoy, ahí, más allá de la cantidad de dinero en mi banco, más allá de la situación que me esté rodeando o de las situaciones que yo no controlo, empecé a vivir más tranquila. Qué bueno. Mm. Y Sí, creo es que esa es que la invitación que nosotros queremos hacerles a ustedes con Focus Med y con el tema de nuestra comunidad. Si no estás hoy en la comunidad, te invito a que estés en la comunidad, porque a la final es disfrutar nuestro propio proceso. Cada quien vive un proceso diferente. Hace poco yo fui mamá, hoy mi hermana está a punto de ser mamá, y les juro que a pesar de que somos gemelas, de que sentimos la una y a la otra como cosas que nos conectan, pues su proceso como mamá es un proceso muy diferente al mío. Y eso mismo pasa con las finanzas. Y eso mismo pasa con tu vida. totalmente. Por eso lo que tú hiciste me pareció genial, porque es que viene el tema y es que las personas siempre se enfocan, lo que tú dijiste ahorita me pareció genial y es, no quiere decir que tú no estés en el futuro, que tú no sueñes y que tú no tengas objetivos y que tú no hagas planes. Sí, pero no es estar allá todo el tiempo parado, sino estar aquí, qué es lo que yo voy a hacer para transformar ese futuro. Ahora la persona va, empieza a hacerlo y, y fracasa, empieza a hacerlo y vuelve y fracasa. Como dicen por ahí, no, ¿sí? Lo hacemos, no fracasamos, aprendemos todo el tiempo. Y ahí empezamos es a encontrar lo que se llaman los factores críticos de éxito. Cuando yo lo he hecho 10 veces y de 10 veces me funcionó 3 y 7 no, pues yo me puedo poner a mirar qué es aquello que me está llevando al éxito. Y yo logro sacar esos factores. Es aprendizaje, por eso me gusta cuando tú dices, yo me gozo, es el proceso que estoy haciendo. Porque finalmente el resultado final es la foto final, ¿sí? Las flores, como salen los ciclistas, y es la foto final y ya. Pero es el proceso en el cual nosotros no solamente vamos aprendiendo, sino evolucionando en el momento que lo estamos haciendo. Y que esa evolución realmente es en 360 hacia a tu vida misma. O sea, no solo es una evolución hacia tener una mejor cuenta bancaria, llamémoslo así, a no tener deudas, sino que es una evolución que va a transformarte a ti y de paso va a transformar tu entorno, tus hijos, tu familia, tu esposo. Pero a veces nosotros cuando estamos en el proceso, esperamos que esa familia o ese entorno vaya igual y eso no va a suceder de la misma medida, porque es que a veces, lo vivimos con Soraya, muchas veces tienes que ser tú la punta de lanza en tu familia y no esperar a que tu familia haga exactamente lo mismo que estás haciendo tú hoy. Pero sí, el hecho es que te puedes apoyar de personas que estén alineadas con eso que estás viviendo porque a veces, y lo viví muchas veces yo y lo sentí muchas veces, me sentí un poco frustrada cuando hablábamos con Soraya, nosotros siempre hemos hecho las cosas mucho las dos, pero hemos querido vincular siempre a la familia porque somos muy familiares. Entonces hacíamos procesos de coach, una terapia, íbamos a un taller, a un curso, entonces vamos mamá, vamos papá, vamos esposos, que ustedes, esto está súper bien, cada uno vive un proceso diferente, pero cuando nosotros empezamos a cambiar y a transformar nuestra esencia y nuestra vida, de paso, ellos vieron, empezaron a ver cosas diferentes y ellos quisieron hacer por
mérito propio, digamos, ciertas acciones. Y entonces cuando tú eres punta de lanza en tu familia, te puedes sentir solo, quizás, pero a la final es que cada uno en su proceso de evolución y transformación es único. Yo creo que por más de que quieras hacerlo, y lo vas a hacer en comunidad si quieres estar con nosotros, pero parte es que tú eres único en el mundo y a la final poder transformarte y sacar esa luz que te lleve a tu vida de prosperidad, pues no va a depender solamente de otros, sino de ti mismo. Total, eso que acabas de decir tú es bien importante, porque las personas siempre escuchan muchas voces alrededor. No quiere decir que tú vas a ir en contra de todo el mundo, pero sí es importante que tú escuches, pero eres tú quien decide realmente. Es tú quien decide tu camino y aquello que tú quieres lograr. Yo he visto habilidades gerenciales en una universidad, en un posgrado, y realmente encuentro muchas veces que las personas dicen, es que yo quería hacer esto, y finalmente terminé, fue estudiando lo que estoy estudiando ahora. Y, y dónde están tus sueños o lo que tú querías hacer. Y la persona puede ser muy buena para eso, puede ser muy hábil para todas esas cosas, pero siempre dijeron, es que en mi casa dijeron que eso no iba a dar dinero, que eso era muy complejo, que habían visto muchas personas. Entonces yo siempre digo, siempre aparece alguien por ahí que dice, es que yo conozco al primo hermano de la mujer de tal que le pasó tal cosa. Y todo el mundo siempre tiene. Entonces a veces uno dice, o son rompedores de sueños, o qué son. Entonces hay que ir, ¿eh? Por eso cuando hablamos de motivación hablamos de que es el ir a tomar una acción en un camino que yo defino para lograr un resultado. Y ahí yo puedo escuchar a muchas voces, puedo escuchar a muchas personas. Más el cuento es que yo vaya en pos de eso y ahí voy a encontrar gente que me va a decir que no es por ahí, eh, todo lo que se llaman los quebradores de sueños. ¿Mm? Y es simplemente escuchar y punto. La Biblia inclusive dice, en la multitud de consejeros hay sabiduría. Yo listo, yo escucho todo eso, pero soy yo el que tengo que saber hacia dónde quiero ir. Qué bien, Carlitos. Sí, sí. Y sé que estos episodios estamos tratando de hacerlos concretos para que tú puedas tomar esta píldora diaria y puedas llevarte este mensaje. Cuál es ese mensaje concreto que tú le puedes dar a nuestra comunidad, Carlos, de en el momento en que yo me siento de pronto con una frustración, con el tema económico, con el tema de las finanzas? Que efectivamente siento que no avanzo a lo que realmente quisiera avanzar. ¿Qué consejos tú les darías desde este proceso de transformación interna? Yo diría que no ir a buscar la solución de una, sino hacer un alto en el camino. Si uno mira la inteligencia emocional, uno mira que uno tiene que tener primero autoconocimiento. ¿Mm? Es entender quién soy yo. Y para eso hay muchos test por ahí, el MBTI, el Enneagrama, mm, el modelo DISC, para yo saber desde qué lugar es que yo abordo las cosas. Y después ya viene el autocontrol, que es la segunda parte, el autocontrol. Entonces, yo he tenido muchas personas a las cuales hemos trabajado en coaching financiero y lo primero que hacemos es, a partir de este momento, ¿cómo pudieras tú seguir viviendo como estás viviendo y sin necesidad de gastar tanto? Y la persona empieza a mirar cómo termina haciendo toda una serie de gastos que son innecesarios completamente y terminan restringiendo. Entonces, autocontrol. Pero primero tengo, cuando yo me conozco a mí mismo, me autocontrolo. Y ahora sí puedo ir a hacer otras cosas con otras personas o algo. Pero creo que es por ese lado, es por ese lado. Primero saber dónde estoy yo y dónde me puedo restringir y qué tengo que controlar en mi vida. Mm. Qué bien, Carlitos. Gracias por ese mensaje y gracias realmente por acompañarnos en este episodio de Ah, con Focus mucho de gusto, Sandra. Academy Podcast. Y a toda la audiencia les agradezco por estar hasta este momento, por revisar nuestros capítulos. Escríbanos, coméntenos sus historias. Realmente lo que nosotros estamos es formando una comunidad para transformar nuestras finanzas realmente a partir de nuestra transformación.
Entonces es importante que si quieres tener resultados financieros diferentes, empieces por transformarte. Esto fue un episodio más de Academy, Academia Financiera para ustedes. Realmente Focus Med Academy nace para que generemos una comunidad de crecimiento y una comunidad de evolución y transformación. Nos vemos en un próximo episodio y por favor, si no has visto episodios anteriores, síguenos en nuestro canal de YouTube y ahí vas a encontrar todo nuestro contenido, nuestras redes sociales y nos vemos muy pronto. Gracias a ustedes. Muchas gracias, muchas gracias.